Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, para iniciar, quiero recordarles que al finalizar el año 2024, como iglesia, quienes estaban presentes, no sé si lo recuerdan, hicimos una declaración profética sobre cada mes del año 2025. Y cada mes de este año hemos estado hablando de la declaración profética del mes correspondiente. En este mes, el mes de diciembre, que es el último mes de este año, hablaremos de preparación y agradecimiento. El nombre del mensaje que voy a compartirles el día de hoy es El tiempo es ahora. Y el día de hoy estaré hablándoles sobre lo que Dios ha puesto en mi corazón durante esta temporada de fin de año y sobre la importancia de finalizar el año en agradecimiento, pero también a prepararnos para este tiempo y también para lo que Dios hará con nosotros en el próximo año. Y es por esto, por lo que hoy quiero darte 3 puntos o 3 pasos que te van a ayudar a iniciar tu preparación antes de finalizar este año 2025. Y es que esta temporada de fin de año, no sé si han visto en sus celulares, en muchas aplicaciones que nos muestran el resumen del año 2025. Cuando abrimos la galería del celular, el celular nos genera un video con una recopilación de los momentos más destacados del 2025 que se conforma de fotos, de videos. Incluso cuando entramos a aplicaciones de música, también nos muestra, tu artista más escuchado durante el 2025 fue este. La canción que más escuchaste fue esta. Estuviste 28.800 minutos escuchando música. O no sé si quienes usan Rappi, incluso Rappi también nos hace esa recopilación y nos muestra cuál fue el plato de comida que más pediste. ¿Cuál fue el restaurante en el que más solicitaste domicilios? E incluso este año 2025 te gastaste X cantidad de dinero en domicilios. No sé si las han visto. Y quiero que en este momento, ahí en donde estás, pienses en tu año 2025. Quiero que pienses en cada una de las metas y los planes que te trazaste antes de iniciar este año. ¿Será que este año 2025 sí resultó como tú lo habías planeado? ¿O por el contrario, el 2025 te sorprendió? Quiero que pienses en esas metas que sí lograste cumplir y en aquellas que, aunque no se ha acabado, tal vez tú pienses que durante este año no las vas a alcanzar a cumplir. Bueno, después de hacer ese rápido balance sobre esas metas que alcanzamos, cuáles son aquellas que tal vez no alcanzamos, pero que estamos en proceso, que estamos trabajando por cumplirlas. Y si miramos atrás, si pensamos en eso, ¿será que realmente durante este año estuvimos escuchando la voz de Dios? ¿Fuimos obedientes a lo que Dios nos pidió que hiciéramos? ¿Seguimos su voluntad? ¿O por el contrario, durante este año 2025 estuvimos siguiendo nuestra propia voluntad o nuestro propio parecer? No me tienen que responder, pero interiorícenlo ahí en donde están. Si hacemos ese seguimiento también de este año 2025 en nuestra vida espiritual, por otro lado, podríamos preguntarnos, ¿fuimos obedientes? ¿Crecimos en la fe? ¿Cómo estamos en nuestras disciplinas espirituales? ¿Cómo está nuestro tiempo de intimidad con el Señor? Piénsenlo, no me tienen que responder. Pero ¿será que el Señor tal vez está demandando más tiempo de intimidad conmigo? ¿Está demandando más tiempo estudiando su palabra? Amén. Pues quiero decirte en esta tarde que lo que define cuán exitoso es tu año 2025 no es que hayas finalizado el año con un checklist en donde hayas chequeado la mayoría de tus deseos, de tus anhelos y de tus sueños, en donde chequees que hayas cumplido con obtener el salario que tú querías, comprar el carro de tus sueños, el ascenso que tanto le pedías al Señor. Si vivimos en un mundo
que asocia el éxito con riquezas, con abundancia, con prosperidad. Pero el verdadero éxito es haber culminado el año 2025 caminando en el plan del Señor con nuestras vidas. Amén. Amén. Y si tienes varias listas chequeadas, gloria a Dios. Pero eso no implica que tu año sea exitoso y tampoco que no lo sea. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces la palabra nos dice que sí es necesario que nuestra mente sea renovada, que nuestra forma de pensar, que nuestra manera de pensar no sea la que nos imponga el mundo o la sociedad, que nuestra vida esté moldeada y guiada por la voluntad de Dios, pero no por los estándares, no por los estándares del mundo, de la sociedad, no porque si tienes tantos años y aún no te ganas tantos millones, o ya tienes cierta edad, pero aún no has viajado a X o a Y lugar. Y creo que hoy en día los jóvenes enfrentamos tantos retos, tantos desafíos, porque esta es la época en la que las redes sociales están en auge. Solo es entrar a las redes sociales y encontrarnos con información de personas que publican su vida y que incluso dicen cosas como, es que si no lo publicas no fuiste. Si no lo publicas no lo hiciste. Constantemente puedes entrar a una red social y caer en la mentira de compararte y pensar que si no encajas dentro de ese estándar, te puedes sentir como una persona que está fracasada o te puedes frustrar. Y quiero decirte que eso no es más que un espejismo. No estoy satanizando las redes sociales, pero quiero que tengamos claro al ingresar a esas redes sociales que lo que vemos ahí no es la realidad, que cada persona publica en sus redes de acuerdo a la forma a la que quiere ser percibida. Amén. Esa no es su realidad. Y quiero decirte que nosotros no podemos caer en eso. Debemos vivir una vida en la que busquemos cumplir la expectativa del Señor, en una vida en la que busquemos encajar en su plan y no en los estándares que nos ofrezca el mundo, la sociedad o nuestros amigos o nuestros compañeros. Y recordemos que lo que dice la palabra de Dios, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Y al hacer ese seguimiento podemos tomar medidas. Así como las tomamos cuando hacemos el seguimiento de las otras redes sociales, no sé a cuántos los aterra ver ese resumen y ver cuánta cantidad de dinero se gastan en Rappi pidiendo domicilios, cuánto tiempo tienen en pantalla, cuánto tiempo usan en pantalla el celular o cuál es su promedio diario. Pero lo importante de esos resúmenes o de hacer esos resúmenes es poder tomar medidas y así realizar un plan de acción. Saber cuáles son esas cosas que tal vez implementé durante mi año 2025 y que definitivamente no me funcionaron y que seguramente no voy a implementar en mi año 2026. O cuáles son esas cosas que siento que tal vez me hicieron falta incluir en este año, que lo haré en el próximo. Amén. Pero la palabra de hoy nos invita a retener lo bueno y a desechar lo malo, a fijar la mirada en lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Y eso nos lleva al primer punto de preparación, que es alinear nuestra voluntad a la voluntad del Señor. En esta temporada específicamente, y a inicios del próximo año, abundan los mapas de los sueños, las resoluciones de año nuevo. Por lo general las empresas se fijan metas para el año 2026. Muchas personas estructuran su año pensando en cada área de su vida,
Pero nosotros lo hacemos, pero con la guía y la revelación del Espíritu Santo, la guía y la revelación de la voluntad del Señor. Hay parejas, familias que se sientan y revisan cada una de sus áreas y planifican de acuerdo con lo que el Señor les ha hablado y de acuerdo con las cosas que el Señor les ha prometido. Amén. Y creo que después de creer, estructurar tu año es uno de los pasos de fe más importantes. Y la palabra de Dios no se opone a eso, al contrario. Nos alienta a escribir la visión, nos alienta a tenerla presente, pero también nos alienta a planificar. Y esto es lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 21, versículo 5. Los planes bien meditados dan buen resultado. Los que se hacen a la ligera causan la ruina. Amén. Es decir, que sí es importante tener una buena planificación. La palabra nos dice los planes bien meditados. ¿Y cuáles son esos planes que son bien meditados? Son aquellos que hacen parte de la voluntad de Dios. Son aquellos que son consultados por el Señor. Son aquellos que han sido aprobados por Él, pero también son aquellos que se dan en los tiempos establecidos por Él. Y que sumado, también nos dice que sumado a un buen trabajo, dice, a un trabajo diligente, así obtendremos un buen resultado y una buena cosecha. Y en otra traducción, la palabra nos dice una cosecha abundante. Pero que por el contrario, ¿qué pasa con esos planes que no son meditados, sino que se hacen a la ligera, en el afán, apresurados? Nos llevan al fracaso. Amén. O sea, que planificar hace parte de la preparación y también implica sabiduría y completa dependencia del Señor. Y cuando nosotros escribimos la visión, cuando la tenemos presente, cuando planificamos y cuando caminamos en completa dependencia del Señor, vivimos en obediencia a su voluntad. Amén. Cuando nosotros hablamos de planificar, hablamos de que ya escuchamos la voz de Dios. Ya el Señor, no podemos planificar sin haber escuchado, sin haber estado atentos a su revelación. Hemos sido aprobados por Él, estamos siendo ya direccionados por Él, porque recordemos lo que dice la palabra. Muchos son los planes que hace el hombre, pero solamente el propósito del Señor se cumplirá. Entonces, hablamos sobre estructurar nuestra vida dentro del plan y la voluntad del Señor. Amén, no a la ligera. Y generalmente, no sé si a ustedes les pasa que a inicios de año, uno empieza el año con toda la actitud, con toda la energía, con todas las pilas puestas. Señor, este año sí me voy a leer la Biblia 5 veces. Voy a hacer ayuno todas las semanas. Este año sí voy a hacer ejercicio. Este año sí voy a bajar de peso, Señor, este año es el mío. Pero ¿qué pasa? No se ha acabado enero y ya la efusividad y la emoción va bajando. Y no sé si han visto lo que sucede específicamente en los gimnasios. Enero es conocido como el mes con mayores inscripciones al gimnasio. Tanto así que los gimnasios se preparan para enfrentar la alta demanda que van a tener en enero. Pero ¿saben qué sucede? Alrededor del 80% abandona antes de que se acabe el mismo enero. A veces los gimnasios ofrecen esos mega descuentos que dicen, paga todo el año y vas a tener X porcentaje de descuento. Y generalmente no te ofrecen una devolución. Si lo pagaste en tu emoción. ¿Y sabes qué sucede? Solo entre el 20 y el 30% de los inscritos en enero continúan utilizando su membresía durante todo el año, a pesar de que ya han pagado por ella. Y en diciembre, ¿qué sucede? En diciembre sucede todo lo contrario. Quienes estén asistiendo al gimnasio en estos días lo habrán comprobado. Este mes para muchos, no para todos, los que ya tienen el hábito construido, para muchos es el mes de eso ya quedó para enero. En enero miramos, en enero resolvemos. Y quiero decirte que debemos tener mucho cuidado y que no dejemos que nuestra vida, que las promesas, que lo que Dios nos ha hablado, que el propósito del Señor en nuestras vidas se convierta en una resolución de inicio de año, en algo de año nuevo, en algo que hacemos desde la emoción, sino que hagamos al Señor el centro de nuestras vidas.
la prioridad y que su plan sea siempre nuestro propósito. Amén. Y eso nos lleva al segundo punto de preparación, que también es algo que escuchamos mucho por estos días, y es estar en agradecimiento y gozo. Esta es una época en la que por lo general solemos sentirnos muy agradecidos con el Señor. Estoy segura de que todos tenemos más de una razón por la cual nos sentimos agradecidos con Dios. Aunque no todo haya sido color de rosas y no todas las cosas hayan marchado de acuerdo a nuestro plan o como nosotros queríamos que sucediera, pero definitivamente podemos afirmar que el Señor ha sido bueno. Amén. Y mira lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces la palabra nos dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. No únicamente cuando somos bendecidos, no únicamente cuando las cosas resultan bien, en todo momento, porque ¿saben qué pasa? Que no son las circunstancias, sino por tener la certeza de que tenemos un Padre que tiene cuidado de sus hijos y que está atento a cada una de sus necesidades. Por tener la certeza de tener un Padre que ha estado ahí sosteniéndonos durante este año 2025, durante el año 2024, durante el año 2023 y que seguramente nos sostendrá durante el año 2026. Amén. Recordemos que su palabra dice que sí, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Pero su palabra también nos recuerda que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, Él no se apartará de nosotros. Él estará allí con nosotros. Amén. Entonces yo te invito a que agradezcas al Señor y no únicamente en esta temporada de fin de año o en la temporada de inicio de año. Recuerda que todo se lo debemos a Él. Amén. Y debemos tener un corazón agradecido con aquel que ha estado con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, que pagó por amor por algo que Él no hizo y que pagó el precio que nos correspondía pagar a nosotros. Amén. Pero la palabra en Primera de Tesalonicenses también nos dice que debemos estar gozosos. ¿Recuerdan cuándo debemos estar gozosos? Siempre. Y siempre es en todo momento. Y si te preguntas, Señor, pero ¿yo cómo voy a estar gozoso si este año me ha ido mal? Me ha ido grave. No salgo de una cuando entro en otra. Déjame decirte que el gozo del Señor no depende de tus circunstancias. Déjame decirte que ese gozo no depende de la situación que tú estás atravesando. A veces, ¿qué sucede? Que asociamos el gozo con que todo está bien, cero problemas, y no es así. No depende de eso. Y por lo general, diciembre creo que es uno de los meses más esperados por muchos. Es un mes anhelado, un mes que por lo general asociamos con alegría, con reencuentros con personas que tal vez teníamos mucho tiempo que no veíamos, reuniones, hasta en el trabajo hacen esos reencuentros y esas reuniones. Y así como para algunos es una temporada anhelada, para otros no tanto. A otros los invade la nostalgia y los recuerdos, las memorias de aquellas personas que ya no están, de aquellas personas que ya se han ido. Pero ¿sabes qué nos dice la palabra? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo trae gozo a nuestras vidas. Entonces yo te invito a que si tal vez no es una temporada tan ansiada y anhelada por ti, que le pidas al Espíritu Santo que te invada de ese gozo. Y ese gozo estoy segura de que te va a fortalecer. Amén. Y sí, puede que no haya sido un año tan fácil, o puede que sí. Puede que hayamos enfrentado retos, puede que hayamos enfrentado desafíos, momentos que aún no entendemos, pero déjame decirte algo. Esto también hace parte del plan de Dios. Esto también forma parte de la voluntad del Señor. Él siempre nos está preparando. Recuerden lo que dice la palabra en Jeremías. El Señor es nuestro alfarero y nosotros somos barro en sus manos. ¿Y qué sucede? Que el alfarero toma el barro
y moldea la vasija una y otra vez hasta que se convierte en una vasija útil, una vasija fuerte, una vasija firme y resistente. Pero el barro debe ser limpiado, el barro debe ser purificado, los vacíos deben ser quitados. Y así también nosotros estamos siendo preparados por el Señor una y otra vez. Nuestro carácter está siendo formado y nuestra fe está siendo fortalecida día a día. Amén. Y quiero darte 2 ejemplos de esto. El primero de ellos es José. Si recuerdan la historia de José, José fue vendido por sus hermanos, fue llevado como esclavo a tierras de extranjeros, fue encarcelado injustamente. ¿Qué no le pasó a José? Y aún así José reconoció en Génesis capítulo 50 que aunque sus hermanos quisieron hacerle el mal, el Señor transformó esa situación para bien, para poder salvar vidas y para que él pudiera ser gobernador de Egipto. Pero al llegar ahí, ¿qué pasó? No todo sucedió de una. José no llegó a Egipto e inmediatamente fue nombrado gobernador. José fue preparado, José fue moldeado. La palabra nos muestra que muchas veces esas situaciones adversas que atravesamos en nuestras vidas son parte del plan del Señor y que en ocasiones Él permite que sucedan para formar nuestro carácter y para capacitarnos para los retos y desafíos que enfrentaremos más adelante. Amén. Por eso es que debemos estar dispuestos a pagar el precio de ser preparados, el precio de ser procesados. No podemos pretender llegar a la posición de ascenso, heredar la promesa si antes no hemos sido procesados. Amén. Y así como José, David también fue preparado. David fue ungido como rey de Israel, pero antes de que él fuera ungido, antes de que él llegara al trono, era un pastor de ovejas. Él cuidaba su rebaño de ovejas y cuidaba su rebaño de lobos, de leones. Y más adelante, ¿qué pasó? David enfrentó a Goliat. Entonces todo eso fue parte de su entrenamiento, de su preparación, y su carácter fue formado. Entonces, quiero decirte que llegó el momento de dejar de ver el proceso como un castigo, de dejar de verlo como lo peor que nos ha pasado, como que Señor, tú me estás castigando, suéltame un rato, y empezar a verlo como lo que realmente es, como el entrenamiento del Señor, porque Él nos entrega las herramientas que vamos a necesitar más adelante. Amén. Y yo te digo en esta tarde que puedes estar tranquilo, que puedes descansar, porque si caminas en la voluntad del Señor, Él sí te capacita y todo obra para bien para los que aman a Dios y para los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Pero no podemos permitir que esos desafíos y esos retos que enfrentamos nos roben el gozo, el agradecimiento, que nos distraigan del plan del Señor. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, atravesémosla confiados en que estamos caminando en su voluntad, si lo estamos escuchando, con un corazón agradecido. ¿Y agradecido con quién? Agradecido con aquel que nos ha sostenido y que nos seguirá sosteniendo. Amén. Y esto me lleva al tercer punto, al tercer y último punto de la preparación, que es, antes de decirles el nombre de este punto, quiero contarles un sueño que tuve. Quiero contarles un sueño que me regaló el Señor, y de ahí el Señor me llevó a escribir este tercer punto. Resulta que cierto día, en ese sueño, yo recuerdo que estaba en un hospital. Y en ese hospital yo estaba con mi hermano en una sala de espera. Y cuando estábamos en ese hospital, estábamos tranquilos en la sala de espera y de repente se nos acercó una enfermera. Y la enfermera nos dijo, pasen, ya es el momento. Cuando entramos a la habitación, yo veía en esa habitación a mi abuela, que mi abuela falleció hace 4 años, y yo la veía moribunda en una cama. Y en ese momento la enfermera nos dijo, prepárense porque ya va a fallecer.
Podría decirles que en ese momento yo no sentía angustia, no sentí tranquilidad, sino que me sentía tranquila, me sentía en paz, a pesar de que es una de las peores situaciones que enfrentamos los seres humanos. Y en el momento en que mi abuela falleció, yo no sentía nada y de repente escuché una voz que me decía: ojo con las almas, ninguna más se puede perder. Y cuando sucedió eso, me desperté y de una yo pensé: Señor, ¿pero qué me quieres revelar con esto? ¿Qué me quieres decir? ¿De qué se trata este sueño? Y eso es lo que me lleva al tercer punto de esta preparación, y es cuidar nuestro depósito espiritual. Quiero que ahí en donde estés pienses y te tomes un momento para reflexionar y para pensar: ¿qué es aquello que hemos estado almacenando en nuestro depósito durante este 2025? ¿Fe o temor? ¿Esperanza o duda? ¿Agradecimiento con el Señor o tal vez queja? ¿Palabras de Dios o palabras de desánimo? Y el Espíritu Santo, a través de este sueño, me guió a Mateo capítulo 25. No sé si recuerdan cuando Jesús contó la historia, la parábola de las 10 damas de honor. En esa parábola Jesús dice y hace la similitud de que el reino de los cielos sería como esas 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y que fueron a encontrarse con el novio. Pero ¿qué sucedió? Que 5 de esas damas eran necias y 5 damas eran sabias. Las sabias no solamente llevaron su lámpara con aceite, sino que tomaron la precaución de llevar aceite extra, de llevar aceite adicional. ¿Y las necias qué hicieron? Las necias no llevaron aceite suficiente para sus lámparas. ¿Qué pasó? Que el novio se demoró. A todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche, cuando se despertaron y salieron a recibir el novio, porque el novio de repente llegó, las necias fueron a la tienda a buscar aceite para recargar sus lámparas, a comprar aceite. Las lámparas se les estaban apagando. ¿Y qué sucedió? Que el novio llegó y las necias estaban en la tienda. ¿Y qué pasó con las sabias? El novio entró a la fiesta de bodas únicamente con las 5 damas de honor sabias que tenían el aceite suficiente para sus lámparas. Y el texto dice que como el novio tardó, a todas les dio sueño, tanto a las necias como a las sabias. Y esto es importante. Todas las damas se cansaron, las que tenían aceite y las que no tenían aceite. La diferencia no estuvo en el cansancio, sino en la preparación. La diferencia estuvo en que unas tuvieron la reserva suficiente de aceite para esperar la llegada del novio. No fue el sueño lo que dejó a las necias, sino la falta de aceite. Y esta parábola nos recuerda que debemos mantener nuestro depósito lleno. Esta parábola nos recuerda que debemos estar listos, que debemos estar preparados. Esta palabra nos recuerda la importancia de estar presentes, nos recuerda la importancia de las almas. No sabemos. ¿El aceite qué representa? El aceite representa nuestra vida espiritual, la comunión con Dios, la llenura del Espíritu Santo, la obediencia, la santidad, la búsqueda de Él. Pero no podemos vivir de la emoción momentánea ni de una fe superficial. No podemos vivir de que yo creo que este aceite me va a aguantar, que este aceite es suficiente. Necesitamos reservas de aceite, pero también necesitamos profundidad, necesitamos constancia. Amén. Y no sé qué piensen ustedes, pero yo quiero ser parte de esas 5 damas de honor prudentes. Quiero ser parte del grupo que estaba listo cuando el novio llegó. Que podamos tener nuestra lámpara encendida, nuestro corazón vigilante y nuestro depósito completamente lleno. Amén. Y no solamente lleno por fuera, sino que esté lleno de calidad, porque no basta solamente con tener cantidad, sino que nuestro depósito debe tener un aceite genuino. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es eso que realmente estamos almacenando en nuestro depósito hoy? ¿Hay obediencia o tal vez solo apariencia? ¿Hay búsqueda de Dios constante, genuina, o tal vez rutina,
costumbre. ¿Hay una fe firme o tal vez hay una fe que se apaga con cualquier viento? Amén. Y el novio puede tardar, pero vendrá. Esa es la certeza que tenemos. El novio vendrá. Por eso en cada temporada, en los tiempos buenos y en los tiempos difíciles, debemos revisar nuestro depósito. Debemos mantenerlo lleno y asegurarnos que lo que hay dentro de él sea puro, sea auténtico, sea un aceite digno de la presencia del Rey. Amén. Hoy el Señor nos está recordando que todo proceso tiene propósito, que toda preparación tiene sentido y que nada de lo que hemos vivido ni de lo que viviremos, tanto en este año como en el próximo año, ha sido en vano. Que todo ha sido parte de su preparación, que Él nos está formando, que nos está moldeando, nos está fortaleciendo, pero que también nos está capacitando. Pero ahora nos toca a nosotros decidir qué haremos con lo que hemos recibido o qué haremos con los procesos o con las herramientas que nos han sido entregadas a través de esa preparación, a través de esos procesos. Por eso el Señor hoy nos llama a despertar y a cuidar lo más valioso que nosotros tenemos, nuestro aceite, nuestra vida espiritual. Amén.